El triángulo de la difamación. Tres figuras, tres espejos de la mente frente a un mismo acto. Este es un enfoque personal, no es académico ni desde un punto de vista del oficio, más bien desde la experiencia y la observación detallada de los hechos. Habrá partes que se saltan del tema debido a la falta de información o más investigación, también por falta de atestiguamiento o por ocultamiento de los factores intervinientes. Se podría incluir versiones de otros observadores, aunque resultarían muy superficiales debido a que no estarían presentes en todo el proceso sino más bien en ocasiones accidentales. La verdad es que siempre inquietará saber el meollo del asunto, aunque en casos como este resultan duros de descubrir en su totalidad y los misterios están encerrados en secretos y por ende anudados con silencios. Es poderoso tener un rol de altura, pero como bien dicen, mientras más alto está, la caída o el golpe es más fuerte. También hay un desgaste en todo lo que se prolonga, pero a veces la demanda inflige continuar con el peso y cuando no se habla de lo que no se habla resulta peor. El impacto psicológico no se ha considerado o no es un referente importante para ser incluido en el análisis de las situaciones del día a día y la comprensión de las conductas o estados individuales y no solo de rendimiento de grupo o equipo en los ambientes laborales. Ese apartamiento disocia, porque se siente claramente que no se está considerando las causas sino únicamente los resultados, solo lo que se ve. Las causas no son asuntos externos, están hundidos en el alma y lo que resulta visible son los efectos de los procesos internos. ¿Qué podemos hacer cuando vemos que se sigue poniendo agua en un vaso que el líquido ya rebalsa, pero nadie se ocupa del tema y el desperdicio o la pérdida se tendrá que pagar? Ocurre que algunos plazos prometidos o comprometidos no se cumplen a cabalidad y a veces se alargan distorsionando el objetivo inicial del término acordado ya que primero algo madura y luego se pudre, en lo que parece no tener fin. ¿Será que para todos y en todo lugar ocurre lo mismo? ¿Somos o estamos todos en la misma situación? Pudiera ser, aunque a cada uno le toca algo diferente, sorprendente o trágico, pues no podemos controlar lo que le viene a la mente de cada uno, según sus necesidades, ni podemos adivinar sus próximas decisiones que podría beneficiar o perjudicar, ir a favor o en contra. Todos estamos en riesgo, pero podemos salir de esa vulnerabilidad si nos volvemos fuertes o en todo caso resistentes como una sólida muralla. En ese proceso se requiere 4 fortalecimientos, del espíritu, el alma, el cerebro y el cuerpo físico, de tal modo que la individualidad se tonifica en su totalidad. Cada una de estas partes requiere una atención diferente y hay que buscar con acierto lo que consolida, pues solo pensar en salir airosos no es suficiente, el solo deseo no ayuda porque nos vence todo lo demás. Lo que te cura es lo que recibes. Hay que ser capaces. Esta palabra es interesante. Capacidad implica un espacio, también podría significar ser hábil, pero la habilidad significa una actuación y eso requiere de un ambiente apropiado, un lugar donde realizarlo. Un área disponible donde poner todo lo que se nos viene encima sin saturar ni aglomerar o sobrecargarnos, y la verdad es que en esta vida viene mucho y de todo. En la vida podemos estar bien dentro de 2 posibles escenarios, uno es vivir con lo estrictamente necesario y lo segundo es dedicarnos a acumular más. Depende de la visión de la vida que tenga cada persona, pero somos cambiantes y es posible que vayamos de un extremo a otro varias veces. En este sentido de acumulación o no, no solo se trata de cosas materiales o tecnología, también se considera los sentimientos, las emociones, afectos, relaciones interpersonales, conocimientos, experiencias, dominios, lo que quieras guardar o dejar. Podemos vivir con poco y disfrutar de más espacio o tener mucho y adquirir más espacio o capacidad. Son 2 tipos de existencias. El problema en la humanidad es cuando algo o alguien te quita o se apodera de lo que tienes. Llamamos a esto criminalidad. Lo que es tuyo, lo que te corresponde, lo que has ganado o creado te es quitado. En el mundo laboral es diferente pues tus resultados son propiedad de quien te paga, o si usas algo gratis los derechos no te corresponden a ti. Hemos escuchado que esta vida es prestada, que nacemos sin nada y nos iremos sin nada, eso es una certeza al comienzo y al final de la vida, pero en el intermedio crearemos valor o antivalor, hay que decidir qué tipo de vida vamos a llevar porque después es difícil cambiar. No podemos ir a la mar sin remos o sin velas, digamos sin radio ni GPS, o sin señal. Desconcierta que alguien te defina, califique o concluya con una autoridad que no tiene la persona misma y más bien está siendo validada por otros. Como un presidente o un político que está allí no porque otros le están otorgando una posición, es decir, gracias a la aprobación de su entorno. Si ese entorno cambia de opinión, la persona pierde su posición, les quita la confianza y ya no tiene más poder sobre los demás. Entonces, ¿dónde queda todo lo que hizo cuando tuvo poder? ¿Merece o no un escrutinio por todas sus acciones?
¿Podría la desgracia volverse a la larga en la solución positiva o un bienestar que se deseaba conseguir y que parecía imposible o desleal? Es como que en la vida todo es un equilibrio, el tema es cuánto hay que devolver de lo que nos hacen los demás, devolver el bien con el bien y el mal con el mal, ojo por ojo y diente por diente, o quizás dar solo la otra mejilla. ¿Qué hacer cuando nos difaman? Sea por desprecio, ambición, miedo, envidia, pobreza mental, codicia o insania. ¿Una difamación podría enfermar a la persona? Sí, ocurre cuando el entorno se llena de incertidumbre, cuando no hay derecho a la defensa, cuando la sentencia se da sin juicio o cuando las versiones han sido dadas en secreto. ¿Cuál es el efecto en la salud mental? Vamos por partes. Cuando hablamos de la salud mental, hay que hablar de 3 casos, 3 espejos de la mente frente a un mismo acto. La salud mental del difamador y las causas de su conducta, podemos darnos cuenta de un proceso de autoenvenenamiento bastante largo. En su insania, creerá que su progreso o mejoramiento, sea social, económico o laboral, resultará del desmedro de otros que tienen lo que el difamador desea. Es un acto delincuencial oculto con una etiqueta de insalubridad mental. Podemos pensar más profundamente en el significado de la frase serruchar el piso. Eso requiere un trabajo arduo y preciso, apuntar bien el objetivo de la acción. Por otra parte, la difamación no es dirigida al afectado, sino que existe un tercer personaje que deberá tener una posición de autoridad y que dé el golpe al blanco elegido. El difamador es astuto en crear la versión o contenido y hacer la entrega al personaje adecuado que recoge la difamación. La importancia de la tercera persona en este proceso radica en su juicio. Si será o no salomónico, se necesita sabiduría, pero si el estado mental de la tercera persona es emocional o reactiva, la difamación tendrá puertas abiertas, o si la persona es permisiva, es decir, capaz de aceptar lo bueno y lo malo en aras de la tranquilidad, o se escuda en la neutralidad para no intervenir, en ese caso todo está perdido y la difamación logrará sus objetivos. No actuar es también una forma de violencia psicológica indirecta. En tercer lugar, tenemos el caso de la salud mental de la persona afectada. Podríamos tocar 2 aspectos, uno positivo y otro negativo. Debemos considerar que la difamación no ocurre en cualquier momento, tiene que conjugarse varios factores, por ejemplo el empoderamiento del difamador, quien al ocurrir un evento provocado por la víctima o un acto que no sea común y corriente, este puede ser usado en su contra, a su vez que este hecho va a ser magnificado y presentado como un asunto agravado. Por supuesto que la versión es reforzada por elementos verdaderos, falsos o de dudosa comprobación o veracidad. Volviendo a la salud mental de la persona afectada por la difamación, si la difamación tiene un efecto laboral, afectivo o económico y es el caso de que no existe el derecho a la defensa, los efectos psicológicos pueden ser graves y afectar otros aspectos de la vida de la persona afectada. Por supuesto que al difamador en su propio deterioro de salud mental no tendrá ninguna empatía por la situación de la persona afectada, podría decirse que es una conducta en cierto nivel psicópata. Se pudiera recomendar a la persona afectada el comprender que lo ocurrido podría tener un aspecto positivo, ya que lo libera de un ambiente contaminado y lo libera de personas tóxicas. Posiblemente la persona afectada ya tenía tiempo bajo circunstancias de estrés y el acto final fue solo una conclusión de la destructuración institucional que se vivía en ese ambiente, por lo que a mediano plazo, con un tratamiento psicológico o psiquiátrico, la persona afectada podrá recuperar la salud mental tanto al distanciarse de ese ambiente como al superar la incertidumbre en cuanto que su sistema de creencias era muy diferente de la realidad en que estaba sometido a vivir. El resultado negativo se produce cuando la persona afectada no posee ningún recurso a la mano o fuerza personal para encontrar soluciones a su incertidumbre y pierde la fuerza de voluntad, el deseo de vivir o de superarse a sí mismo. Posiblemente en este proceso muchas cosas quedarán en el misterio. ¿Entonces habrá que claudicar a ello? ¿Habrá que buscar y castigar al culpable? Todo gasta energía, para hacer las cosas hay que tener fuerza, ir hacia la fuente del poder, el espíritu, y eliminar los vicios, buscar gente buena, investigar la verdad, lo primero curarse a sí mismo.